La empresa tiene sus inicios en el año 35. Mi abuelo, que hacía unos pocos años que había llegado de Europa, unos amigos, un conocido, lo invita a abrir otro tipo de negocio. Fue incursionando en los metales, en la chatarra de hierro y en los metales en general. Y una interesante historia es que empezó a acumular la chatarra de hierro porque no había nadie que la consumiera. Eran las épocas previas a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tiempo después, esa montaña que se había transformado en la chatarra de hierro pasó a ser un elemento fundamental y a partir de ahí pudo empezar a hacer un capital como para salir adelante. En esa época vivían en la calle Francisco Pla, en el Cerrito de la Victoria, y en el mismo lugar de la casa tenía el depósito, o sea que la familia vivía y los hijos iban naciendo en el medio de toda esa locura, de todo ese desorden. Bueno, pero así fueron los inicios, así fueron los comienzos y desde allí hemos ido pasando de generación en generación hasta llegar a hoy. Cuando miramos para atrás en el tiempo, no podemos dejar de reconocer el legado que nos ha dejado mi padre, Moisés Berba, y segunda generación de la empresa. Su dedicación, su visión, su impronta personal, su calidad y compromiso dio un vuelco fundamental a la empresa, que nos ayudó a todos nosotros a comprometernos y hacernos cada día más profesionales y eficientes. También es importante hacer un reconocimiento a todos aquellos que durante tantos años nos han acompañado. Tanto el equipo de personas que ha estado toda una vida con nosotros, así como proveedores y clientes. Todos de una forma u otra han sido y son parte de nuestra historia. Por todo ello, hoy somos lo que somos. A todos los que de un modo u otro han estado en estos primeros 80 años, nuestro más sincero agradecimiento. La empresa, desde que yo sé, con la parte de Moisés Berba, empezó el 1 de agosto del 63 y yo el 26. Tenía 25 días de comenzada. Entonces prácticamente conozco todo, no existía este edificio. Las oficinas son donde ahora está la balanza, eran donde estaba la balanza. En la oficina del abuelo de él era en el espacio que queda entre el muro y ese edificio viejo. Entonces había un camión y una camioneta, se hacía todo a pulmón, no habían elevadores como hay al día de hoy, no habían herramientas que ayudaran sin ser el físico de la gente y la muy buena voluntad. Después ya evolucionó a una fundición de metales que básicamente fundía los diferentes metales, hacía aleaciones, lo reconvertía en materia prima y lo vendía a empresas uruguayas que a partir de esa materia prima lo transformaban en productos nuevos. Nosotros teníamos una fundición muy importante porque la industria acá del país era importante. Pero esto cambió rotundamente cuando la industria nacional se vino abajo y bueno, tuvimos que ayornarnos. Nosotros nos encontramos con una cantidad creciente e importante de materia prima, de metales, que no teníamos lo que hacer. Aparte eran tiempos muy iniciales de internet. A pesar de todo logramos comunicarnos con un agente de Hong Kong. A partir de allí empezamos a poder exportar nuestros metales a otras industrias. En realidad pasamos a hacer algo parecido, o sea, en lugar de vender la industria uruguaya pasamos a vender las industrias en el extranjero, que después ellos también lo procesaban y la única diferencia es que lo exportaban a Uruguay o a otras partes del mundo. Y exportamos todo lo que llega a nosotros, siempre que no sea chatarra de hierro, todo está saliendo. Reciclamos absolutamente todos los metales y estamos aprendiendo a reciclar materiales nuevos que salen en los componentes que estamos ahora usando todos los días. Nos hemos enfrascado en proyectos en los cuales nos asustaba de entrada y pudimos llevarlos a cabo. Cosas muy lindas hemos tenido, la verdad. Hoy te puedo decir que la empresa ha girado casi 180 grados. Realmente hemos cambiado una cantidad de procesos, hemos incorporado una cantidad de
maquinaria. Es una empresa realmente muy diferente a lo que era. Muy diferente, si bien con la misma, te diría que la misma columna vertebral y los mismos valores. Verva cuenta en Montevideo con 5 plantas que están distribuidas en un radio de 6-7 cuadras, las cuales tienen cada una un proceso bastante independiente. Tenemos una planta central en la cual se reciben los materiales. En esta planta central el reciclaje principal es de chatarra metálica, o sea, no ferrosa, todo lo que es cobre, aluminio, bronce, plomo, zinc y otros metales. Es una planta para el reciclaje, clasificación y acondicionamiento para su exportación. Luego tenemos una planta que es Gronardo, principalmente es el clasificado y el reciclaje de cables. Contamos con la tecnología mundial, utilizada mundialmente, para el picado y separación de metal y no metal a través de flujo de aire cruzado y de vibración a través de 3 molinos que pican el material. Luego tenemos una planta que es específica de residuos peligrosos, que está destinada principalmente para las baterías plomo-ácido, para su acopio y para su exportación, acondicionamiento transitorio para su exportación, que está diseñada específicamente para residuos peligrosos, que también la utilizamos para colocar monitores, que también son residuos peligrosos considerados por DINAM, y realizamos exportaciones directamente desde ahí para evitar el flujo de materiales peligrosos dentro del barrio. Tenemos una planta a 4 cuadras que es Carrara, que es la planta más nueva que tenemos y la más grande. Es la planta de residuos eléctricos y electrónicos, la cual la utilizamos para su reciclaje. Esa es la planta más nueva que tenemos y tenemos procesos destinados simplemente para ese tipo de materiales. En este año se importó, se instaló y se está probando la nueva tecnología que es utilizada a nivel mundial para el reciclaje de forma limpia, medioambientalmente amigable. Y la idea es que ese proceso sea de punta, o sea, es un proceso que es único en Sudamérica en estos momentos, y la idea es que Verva sea un pionero en ese tipo de residuos. Luego, la quinta planta, que en realidad es una nueva planta, es una planta específica que tenemos para reciclaje de Plan Ceibal. O sea, tenemos una planta que solo estamos trabajando esos residuos y nos permite darle un servicio a una empresa de las más importantes en el Uruguay y hacerlo de forma seria y con la trazabilidad que Ceibal nos exige. Luego tenemos una planta fuera de Montevideo, en el departamento de San José, que se dedica a la fundición de cobre, donde el cobre clasificado, acondicionado y enviado a San José es fundido para su recuperación y la fabricación de alambre de cobre para conductores eléctricos. Eso cierra el ciclo del reciclado de cobre en el Uruguay. Verva es una empresa que yo la conozco, tengo la particularidad de conocerla de distintos puntos de vista, desde cliente, haber sido proveedor y ahora desde adentro. Entonces es una visión bastante particular. Siempre hemos tenido en todos los aspectos una muy buena relación con cada uno de los integrantes. Creo que hay un muy buen equipo dentro de Verva desde siempre y creo que es una empresa líder en lo que hace en su sector. Yo la palabra que utilizaría es crecimiento. Que prospera. Un gran equipo. Familiar. Yo qué sé, la empresa es parte de mi vida y yo también soy parte de la empresa. Me siento parte de la empresa, como una parte importante de la empresa. Para mí sería un conjunto de palabras, porque sería con mucha visión de futuro, con mucho respeto por el pasado. Crecimiento, si es una palabra sola. Creo que sí, que exitosa es la palabra que la define. Pujanza. Pujante. Pasión. Yo creo que Verva se va a seguir reciclando como lo ha hecho desde que yo estoy acá, cambiando procesos y adaptándose a los nuevos requerimientos. Yo me la veo en cualquier lado, pero me la veo fuerte, potente. Siempre en el tema de reciclaje, pero con muchas posibilidades de crecer. El futuro yo lo veo como algo nuevo a hacer, como algo nuevo
a adaptarnos. Nosotros vamos en la línea de los cambios que van sucediendo en el consumo de la sociedad.